Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Ezequiel capítulo 16, primera parte. Infidelidad de Jerusalén. Vamos a orar. Eterno y bondadoso Dios, gracias te damos, querido Señor, por tu misericordia, por tu perdón, por la salvación ofrecida. Te pedimos, Señor, en este momento que al abrir la Escritura, el Santo Consolador esté con nosotros, que podamos aprender más de ti, de tu palabra, de lo que tienes para nosotros. Ayúdanos a entender más del plan que tienes para nuestra vida. Gracias, Señor, por estar con nosotros y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo de Ezequiel es el capítulo más largo que encontramos en este libro, por eso vamos a dividirlo en dos partes. Se acusa a Judá de inmoralidad espiritual. Aquí se cuenta la historia del pecado de Israel y su infidelidad al amor de Dios, con una descripción detallada de su carácter sórdido y despreciable. Es una alegoría que usa un lenguaje que resulta chocante para el lector moderno, porque hoy no se habla de una manera tan franca. Pero aquellos a quienes está dirigido este mensaje están acostumbrados a esa forma de hablar, por lo cual no les resulta chocante. Es el resumen de la historia de Israel y sus infidelidades. Miremos los versículos 1 y 2. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, haz conocer sus abominaciones a Jerusalén. Se relata toda su historia de maldad, pero al final del capítulo hay una luz de esperanza que el Señor extiende a su pueblo. La primera parte son los versículos 3 al 5 y nos habla de la condición de Jerusalén, que es comparada con una recién nacida en completo abandono. Miremos el versículo 3. Dile que así ha dicho el Señor Dios a Jerusalén: en cuanto a tu origen y a tu nacimiento, eres de la tierra de los caldeos, tu padre fue un amorreo y tu madre una etea. Israel se jactaba de su origen como descendiente de Abraham. La tierra que ellos habitan era tierra de naciones paganas. Este mensaje fue un duro sarcasmo contra Israel, que ahora se compara como si descendiera de los habitantes paganos que habitaban la tierra de Palestina. El parecido de carácter era de mayor importancia que el hecho de proceder del mismo linaje. Recordemos que Jerusalén, la ciudad amada, era antes la ciudad de los jebuseos, que eran de origen cananeo. Sigamos con los versículos 4 y 5. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni frotada con sal, ni fuiste envuelta en pañales. No hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte algo de eso, sintiendo lástima por ti, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Así que se presenta la nación en su infancia, como una niña abandonada en el desierto, práctica común entre los paganos para que el bebé muriera privada de los cuidados elementales dada a los recién nacidos. Se debía cortar el cordón umbilical para que tuviera vida independiente, y en esa época se lavaban y frotaban con sal porque la sal tiene poder curativo y preserva. Esta situación de abandono, de olvido de un bebé sin cuidados, en la traducción del lenguaje actual leemos: al contrario, la abandonaron como si fuera basura. ¿Qué periodo de la historia de Israel se representa en esta parábola? Es probable que se refiera a la permanencia de Israel en Egipto,
y allí nació como una nación. Entonces se pasa a describir el tierno cuidado de Dios por esta criatura abandonada, en la sección que va del versículo 6 hasta el 14. Esta criatura es adoptada y Dios la cuida y la hace crecer. Miremos los versículos 6 y 7. Pero pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre, y estando tú en tu sangre, te dije, vive, te dije, sí, vive en tu sangre. Te hice crecer como la hierba del campo, creciste, te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda por completo. Aquí se presenta a Dios como si fuera un transeúnte, quien al pasar descubre a esa criatura tan digna de lástima y tan repulsiva a la vista. A pesar de su condición tan triste y repulsiva, Dios se apiada de ella y le salva la vida. El Señor halló a los hebreos en esa situación desvalida y miserable en la tierra de esclavitud. Por medio de una cruel opresión y la matanza de los niños varones, los egipcios procuraron impedir que el pueblo de Israel se convirtiera en un pueblo más fuerte y más numeroso que ellos. Pero Dios prosperó a esta nación. Así que la cubrió, la limpió, la hizo multiplicar, es decir, creció y llegó a ser una nación deseable hasta llegar a la madurez. Entonces el Señor contrae matrimonio con esta nación, en referencia al pacto que hizo con Israel. Versículo 8. Entonces extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Es evidente que se hace referencia al solemne momento concertado en el Sinaí, cuando Jehová hizo pacto con los hebreos, quienes a su vez se comprometieron a amarlo, adorarlo y obedecerle en forma exclusiva, eliminando así a otro Dios que fuera rival. Ellos juraron lealtad al Dios Jehová. Sigamos con los versículos 9 al 13. Te lavé con agua, lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite. Luego te puse un vestido bordado, te alcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y un collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido bordado era de lino fino y seda. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite. Fuiste embellecida en extremo y prosperaste hasta llegar a reinar. Aquí se habla de los preparativos para la boda, ya que el lavamiento y el ungimiento eran parte de los preparativos para el matrimonio. Ezequiel habla de telas y artículos de vestir conocidos en sus días, pero nuestro conocimiento incompleto de las costumbres de su época impide comprender claramente todos los detalles. Sin embargo, la verdad esencial del pasaje es clara y representa todos los dones que Dios le dio a este pueblo hasta llegar a la época de gran prosperidad. Versículo 14. Tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones, pues yo te adorné con mi esplendor, lo afirma el Señor omnipotente. Indiscutiblemente habla del tiempo de prosperidad que se puede reconocer como la época de David y Salomón, en donde el reino de Israel se extendió desde el Éufrates hasta el límite de Egipto. Y se le recuerda al pueblo que su prosperidad y su gloria no se debían a ningún mérito propio, sino a que debían a que Dios quería que disfrutaran de estas bendiciones. La siguiente sección de esta alegoría es la degradante condición de Israel, que es peor que la de una prostituta, ya que al violar el pacto que hizo con su marido. Leamos los versículos 15 al 34. Miremos el versículo 15. Pero confiaste en tu belleza y te prostituiste a causa de tu fama, vertiste tu lujuria sobre todo el que pasaba, fuera quien fuera. La primera frase de esta sección es muy significativa, pero confiaste en tu belleza.
Una vez ha experimentado la prosperidad y la admiración de la nación, se olvidó que la fuente de esa riqueza que era Dios. Se cumple Deuteronomio capítulo 32, verso 15, donde dice: pero engordó Jerusún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Habiendo llegado al pináculo de la gloria en la primera parte del próspero reinado de Salomón, Israel comenzó a confiar demasiado en su grandeza y prosperidad. Salomón perdió de vista el elevado destino que Dios tenía para los hebreos y se empeñó en convertir a Israel en un imperio grande, poderoso entre las naciones de la tierra. Por eso menciona: te prostituiste. Aquí se emplea esta figura para describir las alianzas con naciones extranjeras realizadas para obtener ventajas políticas, las cuales Dios había prohibido en forma enfática, o para describir cualquier forma de culto que reemplazaba el culto al verdadero Dios. Esta figura es común en las Escrituras. En este pasaje se hace referencia a las diversas alianzas que efectuó Salomón con los paganos y la consiguiente adopción del culto idolátrico de esas naciones. Es común que los hombres olviden las bendiciones diarias de Dios, olviden las cosas buenas que el Señor les ha concedido. Dios condena la ingratitud. La ingratitud es algo que nos duele a los seres humanos. Un hijo se olvida de los padres. Una persona se olvida del bien que le hicimos. Esa fue la realidad de Israel y es la realidad de muchos de nosotros hoy. Ingratitud a Dios. Por eso al final del tiempo, una de las características de los hombres perversos es la ingratitud. Leamos 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Características de aquellos que se han olvidado de las verdades que Dios le ha dado y de aquellas personas que lo han llevado por el camino del bien. Sigamos nuestro estudio de Ezequiel capítulo 16, ahora los versículos 16 hasta el 21. Tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni volverá a suceder. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste en ellas. Tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubristeis, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con lo que yo te mantuve, lo pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fueran consumidos. Era poca cosa tus fornicaciones, que degollaste también a mis hijos y los ofreciste a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Este pasaje resalta varios aspectos que debemos considerar. Número 1. El Señor acusa a Israel de haber tomado los dones que le había dado y que le había prodigado, y Él ahora los va a usar incluso para que fueran objeto de idolatría, para ser dioses o para el culto pagano. Esto nos lleva a una reflexión. Dios ha asignado a cada hombre su tarea, una obra especial, un lugar especialmente designado. A cada uno lo ha dotado con capacidades especiales para cumplir esta tarea. Muchos aceptan los dones que se les confían, dones de salud, intelecto, posesiones, tiempos, y los pervierten empleándolos para fines totalmente egoístas. Los tales son tan culpables y dignos de censura como lo fue la idolatría de la nación de Israel. En segundo lugar, dice que la alcanzaron otras naciones para obtener poder político, los hizo desviarse del camino. Dios les había advertido en Éxodo capítulo 34, versículos 15 y 16, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses,
y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sacrificios, o tomando de tus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijos en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Y así fue lo que resultó. Por eso el Señor aún hoy nos recomienda que no hagamos alianzas con los que no comparten nuestra fe. En tercer lugar, además resalta que tomaste a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fueran consumidos. Esto es una referencia al culto de Moloc, una idolatría muy común en el periodo del último Israel, y en esta forma de culto se quemaba a los niños en brazos de un ídolo, lo que constituía un crimen terrible y antinatural. El gran problema es que este pueblo llegó a olvidar quién era, versículo 22 de Ezequiel 16. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda por completo, cuando estabas envuelta en tu sangre. Es el pecado de la ingratitud. La nación había gozado de todos los privilegios y había sido ensalzada hasta el cielo debido a sus prerrogativas. Dios se empeñó en hacer prosperar a su pueblo, pero ellos se olvidaron de esos dones e hicieron las cosas a su manera, desviándose completamente del camino de la salvación. Es terrible olvidar el pasado, porque allí vemos de dónde venimos y nos dice hacia dónde vamos. En los versículos 23 al 26 nos habla de lo terrible de su maldad. Leamos. Y sucedió que después de toda su maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En cada cabecera del camino edificaste un lugar alto e hiciste abominable tu hermosura. Te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, robustos de cuerpo, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Hasta este punto Ezequiel se había ocupado de las formas cananeas de idolatría. Ahora comienza a condenar las alianzas con países más distantes y las idolatrías provenientes de estos países. Se destacan en esto los lugares altos, que eran lugares donde se llevaban a cabo relaciones sexuales rituales degradantes. En muchas de las formas antiguas de culto, la prostitución adquiría un carácter semi-religioso e incluso se habla de alianzas con Egipto, que pensaban que con ellos iban a encontrar un ejército fuerte que los iba a librar de Babilonia, además que asimilaron muchos de sus prácticas idólatras. Entonces el Dios del cielo, al ver su empeño en hacer alianza con las naciones idólatras, al caminar por sendas de pecado, pues Dios va a castigar su soberbia. Esto hará que incluso los filisteos, que fueron sus enemigos eternos, sintieran vergüenza de Israel. Miremos el versículo 27. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión diaria. Te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen y se avergüenzan de tu conducta indecente. Aquí hay dos cosas. Número uno, Dios extendió su mano y disminuyó su provisión. El propósito de Dios era que este fuera una medida disciplinaria que hiciera que la esposa infiel se diera cuenta de su pecado. Los seres humanos tienden a olvidar que todas las bendiciones temporales provienen de Dios, quien hace que el sol brille tanto sobre justos como también sobre los malos. Dios desea que al ser quitados estos beneficios, los hombres recuerden que dependen plenamente de Él. En segundo lugar, pero habla de los filisteos que, siendo que son sus enemigos internos de Israel, ahora sienten vergüenza, porque por lo menos los filisteos fueron leales a sus dioses, pero Israel cambió al verdadero Dios por dioses de mentira. Miremos los versículos 28 y 29. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán,
y de los caldeos, y también con estos te saciaste. Tanto Judá como Israel brindaron su amistad a los asirios, e incluso fornicaron con los habitantes cananitas e hicieron alianzas comerciales y políticas con naciones idólatras. Y el pueblo de Israel fue arrastrado hacia esas prácticas malignas. Miremos los versículos 30 y 31. Cuán débil es tu corazón, dice el Señor Dios, porque has hecho todas estas cosas, obras de una prostituta atrevida, al edificar tus plataformas en el comienzo de cada camino y tus altares que hiciste en todas las plazas. No has sido como una prostituta, porque tú despreciaste la paga. El mensajero, que era Ezequiel, les dice: cuán débil. Esta exclamación condena el apetito enfermizo del deseo carnal. Los pecados que se cometen con frecuencia debilitan la naturaleza moral hasta que las facultades de la voluntad son destruidas. El hombre es entonces esclavo de su concupiscencia. La gran verdad es que el Evangelio de Jesús es completamente capaz de transformar tales corazones endurecidos por el pecado. Ahora se dice que Israel menospreciaba la paga. Una prostituta generalmente recibe el pago por sus servicios, pero Israel hacía todo lo contrario. Miremos los versículos 32 al 33. Fuiste como la mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a extraños. A todas las prostitutas les dan regalos, pero tú diste tus regalos a todos tus amantes. Les diste presentes para que de todas partes vinieran a ti en tus fornicaciones. Aquí se describe esa ansiedad por el pecado tan arraigada en la experiencia de Israel, ya que lo común es que una prostituta recibe dones, pero ella es peor que una prostituta, porque ella le paga para que vengan a fornicar con ella. Versículo 34. Eres tú quien les paga para que vengan. Solo en eso eres diferente a una prostituta. Estratégicamente situada en la gran ruta que unía las naciones rivales de Asiria y Egipto, Israel bien podría haber exigido el pago de su amistad. En vez de hacerlo, pagó un elevado precio por la ayuda de esas naciones. Compró así su ruina. Es decir, es ella la que se ofrece para la idolatría. Es ella la que se ofrece a sacrificar a sus hijos a Moloc. Su desviación es tal que ha caído a lo más profundo. Seguiremos estudiando este capítulo en la siguiente sección. Apreciado amigo y hermano, Dios nos ha dado dones, privilegios, nos ha otorgado cuidados, nos ha redimido del pecado y quiere que nosotros hagamos un pacto con Él, que le reconozcamos a Él como nuestro Dios eterno y poderoso y sigamos sus pisadas. Lamentablemente, algunos de nosotros hemos sido ingratos con Dios y nos hemos olvidado de todos sus dones y beneficios y nos hemos ido tras los ídolos que el mundo ofrece. Hoy es tiempo de volver a Jesús. Hoy es tiempo de entregarle nuestra vida a Él. Por eso la invitación de hoy es: ven a Jesús y encontrarás a un Dios lleno de amor y paz, que te perdonará y te salvará. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.